¿Qué motiva a una persona a convertirse en espía y traicionar a su propio país? Para algunos es cuestión de principios e ideología, una creencia que supera la lealtad nacional. Para otros, todo se trata del dinero. El atractivo de la riqueza resulta ser más fuerte que cualquier deber patriótico. Aldrich Rick Ames, un ex oficial de la CIA convertido en topo del KGB, cayó firmemente en la última categoría. Por avaricia y por las exigencias de su segunda esposa, Ames siguió un camino de traición de 9 años que causó el arresto o muerte de al menos 10 altos espías estadounidenses. Sus casi 10 años de espionaje fueron un enorme fracaso para la inteligencia de Estados Unidos, considerado el peor en su historia. Historia del infame topo de la CIA que sacudió la inteligencia estadounidense. Aldrich Ames nació el 26 de mayo de 1941 en River Falls, Wisconsin, hijo mayor de Carlton Cecil y Rachel Ames. Su padre era un respetado profesor universitario y su madre era profesora de inglés de secundaria. Aldrich, el mayor de 3 y el único hijo, estaba destinado a una vida muy alejada de la tranquila academia. En 1952, el padre de Aldrich se unió a la dirección de operaciones de la CIA, desarraigando a la familia a Virginia. Un año después, la familia fue llevada a Sudeste Asiático para una estancia de 3 años. Sin embargo, la carrera de Carlton se vio afectada por el alcoholismo, lo que resultó en una mala evaluación y su estancamiento profesional. Aldrich inició su relación con la CIA en su segundo año de secundaria en 1957 al trabajar en verano como analista de registros. Sin embargo, su ambición era estudiar culturas e historia extranjeras, sueño que empezó a perseguir en 1959 en la Universidad de Chicago. Sin embargo, su pasión por el drama y las artes distrajo a Aldrich, causando malas calificaciones y que no terminara el segundo año. En el verano de 1960, Aldrich volvió a la CIA como obrero y pintor. Luego se aventuró en el mundo del teatro en Chicago, trabajando como director técnico asistente. Pero para febrero de 1962, el atractivo de la CIA lo atrajo de nuevo a Washington. Retomó sus labores administrativas, comenzando su empleo de tiempo completo en la agencia, lo que eventualmente lo llevó a la infamia. 5 años después de la CIA, Ames se graduó en Historia en la Universidad George Washington. Inicialmente no había imaginado una carrera de por vida con la agencia, pero su constante ascenso en los rangos y las evaluaciones de rendimiento encomiables lo llevaron al programa de entrenamiento de carrera. En 1969, Amskin se casó con Nancy Segerbart, compañera oficial de la CIA que conoció en el programa de entrenamiento, uniendo así su vida personal y profesional. Poco después de su matrimonio, fue enviado a Ankara en Turquía con su nueva esposa, donde su papel era reclutar oficiales de inteligencia soviéticos para la CIA. Se infiltró en la Federación Juvenil Revolucionaria de Turquía, organización marxista-leninista. Aunque no fue fácil, su desempeño en la asignación fue considerado solo satisfactorio. El evaluador anotó que Ames era introvertido, le faltaban habilidades interpersonales, mostraba indiferencia en su trabajo y recomendó reasignarlo a tareas analíticas. Esta evaluación dejó a Ames contemplando una salida de la CIA y posiblemente influyó en su posterior decisión de traicionar a su país. La historia de Aldrich Ames es un thriller de espías real lleno de peligrosos giros. Si te gustan estas historias, te encantará Curiosity Stream, patrocinador de este video. Curiosity Stream ofrece una de las bibliotecas más grandes de documentales, programas y series originales y premiados que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Supongamos que estás interesado en todo lo relacionado con el espionaje y la Guerra Fría. Te encantará KGB, La Espada y el Escudo, una serie de 3 partes sobre la historia secreta y violenta de los servicios de inteligencia rusos. Pero ¿por qué limitarte solo a historias de espías? Aprende sobre la naturaleza con David Attenborough o el universo con Stephen Hawking y descubre más en Curiosity Stream. Mira las nuevas incorporaciones de contenido semanal de Curiosity Stream en cualquier lugar y en cualquier momento desde tu Smart Televisión, computadora o dispositivo móvil. Con planes que comienzan en menos de $5 al mes, puedes sumergirte en miles de horas de documentales y series de alta calidad hoy mismo.
Haz clic en el enlace o ve a curiositystream.com Philip e ingresa el código Philip para ahorrar 25% en acceso ilimitado a los mejores documentales. Al volver a la sede de la CIA en Virginia en 1972, Ames pasó 4 años en la división de Europa del Este y Soviética, encargado de todas las operaciones soviéticas y de Europa del Este en Europa. Sus evaluaciones fueron positivas por su gestión de papeleo y planificación de operaciones. Como su padre, su abuso de alcohol se volvió recurrente, lo que resultó en 2 memorandos confidenciales en su expediente. En 1976, Ames fue asignado a la ciudad de Nueva York, donde manejó 2 activos soviéticos significativos. En esta etapa de su carrera, Ames se había convertido en un especialista en su conocimiento del KGB. En Nueva York recibió excelentes evaluaciones, lo que le valió promociones y bonificaciones. Sin embargo, su enfoque despreocupado hacia la contabilidad financiera y un par de graves violaciones de seguridad empañaron su expediente, incluyendo un incidente en el que dejó un maletín que contenía materiales operativos clasificados en un metro mientras se dirigía a encontrarse con un activo soviético. El maletín fue recuperado más tarde, pero no se sabía hasta qué punto la información clasificada que contenía había sido comprometida. Ames rechazó asignaciones internacionales porque su esposa no quería mudarse, pero luego vio que eso afectaba su carrera en la agencia. En 1981 aceptó un puesto en Ciudad de México creyendo que así podría mantener contacto cercano con su esposa, quien seguía en Nueva York. Decían que su desempeño en México era mediocre. No logró tener un dominio firme del idioma español, y al final de su asignación, ninguno de sus contactos se convirtió en informantes operativos o espías. La vida personal de Ames durante su tiempo en México estuvo marcada por la infidelidad a su esposa y el aumento del consumo de alcohol, adquiriendo una reputación por tomar largos almuerzos alcohólicos. En un episodio de embriaguez se encontró en una discusión acalorada con un funcionario cubano en una recepción diplomática. En otro causó un accidente de tráfico y estaba demasiado borracho para responder a las preguntas que le hizo la policía. Con su esposa en Nueva York, Ames inició en 1982 un romance con María del Rosario Casas Dupuy. Era agregada cultural en la Embajada de Colombia y también informante menor de la CIA. Para Ames, ella era exótica y tenía un apetito insaciable por lo extravagante. La vida de lujo y la ropa de diseñador eran comunes y Ames pronto notó que había excedido sus posibilidades financieras. Aunque la relación no era secreta y existían regulaciones de la CIA, Ames no informó a sus superiores sobre su vínculo con una ciudadana extranjera. En 1983, Ames fue transferido a Washington, y pese a su desempeño mediocre, fue asignado al área más sensible del Departamento de Operaciones. Responsable de toda la contrainteligencia soviética, tenía acceso a todos los planes y operaciones de la CIA contra el KGB y la inteligencia militar soviética, la dirección principal de inteligencias. Muchos se preguntan por qué Ames obtuvo un puesto tan importante. La razón parece ser que su función no era popular entre los oficiales que preferían trabajar en campo. El trabajo favorecía a alguien con una inclinación analítica y por lo tanto se le dio a Ames. En ese periodo, Rosario dejó Colombia para unirse a Ames en Washington como su amante. Inmediatamente comenzó a gastar su dinero en restaurantes elegantes y boutiques de moda. Por los gastos excesivos de Rosario y su divorcio con Nancy en 1983, Ames quedó agobiado financieramente. Ames pagará las deudas matrimoniales y dará apoyo mensual a Nancy. La presión financiera llevó a Ames a considerar espiar para la Unión Soviética y pronto encontró la oportunidad de hacer contacto. El 16 de abril de 1985, Ames hizo su primer movimiento. Ames usó como pretexto una reunión aprobada por la CIA con un experto en control de armas de la Embajada Soviética para citarse con Sergei Chubakin en el Hotel Mayflower. Chubakin no se presentó. Tras tomar unos martinis de vodka, Ames fue a la Embajada Soviética y entregó un sobre a la recepcionista que sabía era del KGB. El sobre estaba dirigido al jefe local del KGB, pero dentro había otro sobre. En la cara del segundo sobre estaba el nombre operativo del jefe del KGB, conocido solo por el KGB, y algunos miembros selectos de la CIA y el FBI.
Esto, pensó Ames, estaba garantizado para llamar la atención del KGB. En el segundo sobre había 3 documentos seleccionados por Ames. El primero daba los nombres de 2 oficiales de inteligencia soviéticos que habían ofrecido secretamente trabajar para la CIA. El segundo documento era una página de un directorio de personal de la CIA con el nombre de Ames y el título de jefe, rama de contrainteligencia, resaltado en amarillo. El tercer documento contenía una solicitud de $50,000, una suma que consideraba una compensación razonable por la información secreta que podría compartir con el KGB. Yubakin, el hombre que lo había dejado plantado, llamó a Ames 3 semanas después, invitándolo a una reunión en la embajada soviética. Después hubo varias reuniones entre Ames y Chubakin e intercambio de dinero. Este fue el punto sin retorno para Ames. Había cruzado una línea sin retorno. Ames se reunió varias veces en el verano de 1985 con un diplomático ruso y le reveló identidades de fuentes de la CIA y el FBI sobre actividades soviéticas. También reveló información sobre varias operaciones técnicas de la CIA dirigidas a la Unión Soviética. En una de esas reuniones, el 13 de junio de 1985, Ames reveló los nombres de 24 espías de inteligencia occidentales a la Unión Soviética. Inmediatamente, la red de agentes del bloque soviético de la CIA comenzó a desaparecer a un ritmo alarmante. El Politburó y la KGB nunca hicieron fácil el espionaje para Ames. La Unión Soviética veía la traición como el peor crimen, y cuando Ames señalaba a un activo de la CIA, el traidor soviético era arrestado y usualmente fusilado. Así, la red de agentes soviéticos de la CIA empezó a desaparecer rápidamente. La agencia sospechaba algo, pero su orgullo le impedía aceptar la idea de un topo interno. ¿Era posible que los propios operativos de la CIA hubieran cometido errores en sus operaciones y así comprometido a sus agentes? ¿Quizá infiltraron las instalaciones secretas de la embajada estadounidense en Moscú? Estas explicaciones menos embarazosas y dolorosas se veían como las más probables. La negativa de la CIA a considerar que estaban perdiendo sus activos como resultado de un trabajo interno se conoció como síndrome de Angleton. Se le llamó así en honor al hiperparanoico exdirector de la CIA, James Angleton, cuyo celo en detectar y expulsar topos abarcó una carrera y resultó ser destructivo y totalmente contraproducente. Una pista del desertor soviético coronel Vitaly Yurchenko en 1985 obligó a la CIA a investigar internamente. El principal sospechoso era Edward Lee Howard, exagente de la CIA famoso por filtrar información a los soviéticos. Por esta razón, Ames fue inicialmente pasado por alto por los investigadores. Sin embargo, cuando se perdieron 3 otros activos significativos sobre los cuales Howard no podría haber sabido, quedó claro que la información se estaba filtrando desde otra fuente. En un giro extraño, aún no explicado hasta el día de hoy, Yurchenko decidió regresar a la Unión Soviética 3 meses después de desertar. En lugar de recibir una bala en la parte posterior de la cabeza, fue recibido con los brazos abiertos por la KGB. La CIA se quedó rascándose la cabeza, preguntándose si la información era genuina. Mientras sonaban las alarmas y había una caza de topos, Ames pasó desapercibido para la CIA y el FBI. Viajó a Bogotá a fines de 1985, allí aprovechó la oportunidad para reunirse con un oficial del KGB llamado Vladimir Metulayev, quien se convirtió en su principal manejador durante la mayor parte de su carrera como espía. En agosto de 1985, poco después de su divorcio, Ames se casó con Rosario. Ya se había hecho evidente para todos que Ames vivía muy por encima de sus medios. Para justificar su nueva riqueza, inventó que la familia colombiana de su esposa era adinerada. Para 1986, la agencia sabía que hasta 30 activos de la CIA y el FBI habían sido comprometidos. A medida que cada fuente de inteligencia desaparecía, Ames temía que su agencia sospechara de él. Planteó sus inquietudes al KGB, que respondió intensificando su estrategia de distracción. El KGB engañó a los investigadores estadounidenses al insinuar que el topo estaba en una instalación secreta de la CIA en Virginia. Esto llevó a investigar durante un año a 90 empleados, excepto Ames. Sin embargo, esto fue solo una manera en que el KGB engañó a la CIA, enviando muchas otras pistas falsas mediante su red. Estas distracciones continuaron durante años,
permitiendo a Ames operar libremente mientras la CIA y el FBI marcaban el paso. A pesar de sus continuas evaluaciones de rendimiento mediocres y evidencia de problemas con la bebida, Ames fue enviado a Roma en 1986. Antes de irse, Ames enfrentó uno de sus peores miedos, una prueba de polígrafo. Empleados de la CIA debían tomar un detector de mentiras cada 5 años. Por un gran retraso, habían pasado 10 años desde que Ames tomó uno. Se aterrorizó al enterarse de la prueba que harían semanas después. Inmediatamente escribió a sus manejadores del KGB para pedirles su consejo. Su respuesta fue simplemente que Ames se relajara, durmiera bien y tomara la prueba. El 2 de mayo de 1986, Ames tomó su prueba de polígrafo. La prueba mostró respuestas engañosas, incluso al preguntarles si un servicio de inteligencia extranjero lo había contactado. El examinador de polígrafos, muy amigable e incompetente, aprobó a Ames diciendo que sus respuestas eran brillantes y directas. Ames sin duda suspiró aliviado y empacó sus maletas para Roma. Al llegar a Italia, Ames fue nombrado jefe de objetivos enemigos, abarcando objetivos soviéticos, Europa del Este, China y Corea del Norte. En Roma, Ames continuó sus reuniones con agentes del KGB, muchas de las cuales tuvieron lugar en el complejo de viviendas soviético, donde entregó copiosas cantidades de documentos clasificados de la CIA a cambio de dinero y vodka. Recibió instrucciones para contactos clandestinos tras volver a Estados Unidos desde Italia, donde Ames debía tratar temas de dinero con sus manejadores. A Ames se le prometieron $2 millones por sus servicios, sin pagos adicionales al llegar a ese límite. Ames logró acordar una tarifa adicional de $10,000 por mes, pero todo ese efectivo se convirtió en un problema para Ames. Se vio obligado a abrir una cuenta bancaria suiza a través de la cual lavó el dinero. Cada reunión con sus agentes del KGB le dejaba a Ames entre $20 y $50,000. Se estima que Ames recibió hasta $2,500,000 de la Unión Soviética y Rusia como espía. En el crepúsculo de 1986, la CIA enfrentó la realidad por primera vez al reconocer la posibilidad muy real de un topo dentro de sus filas. Un equipo llamado Fuerza de Tarea Especial fue reunido para cazar al topo que filtraba información a los soviéticos. El equipo, liderado por Paul Redmond e integrado por Jean Berthefoy, Sandra Grimes, Diana Worthen y Dan Payne, investigó todas las operaciones comprometidas para encontrar similitudes. En 1986, la CIA y el FBI empezaron a cooperar y compartir información. Ames volvió a Estados Unidos en 1989 y fue nombrado jefe de la rama europea en el grupo de operaciones externas de la división soviética y del este de Europa en Washington, Distrito de Columbia. Esta posición le dio acceso a aún más información clasificada única que sus manejadores del KGB habrían estado más interesados en conocer. Por suerte, Ames solo estuvo unos meses en el puesto y luego fue reasignado. Dondequiera que Ames estuviera en la agencia, organizaba entregas secretas de información para sus manejadores del KGB, recibiendo dinero a cambio. En noviembre de 1989, un colega observador informó que Ames parecía llevar un estilo de vida muy por encima de los medios de un oficial de la CIA, y sus afirmaciones sobre la riqueza de la familia de su esposa eran dudosas. Diana Worthen del equipo Caza de Topos conoció a Rosario antes de casarse con Ames. Durante una conversación casual sobre decoración de interiores, el desprecio indiferente de Rosario por el precio despertó la sospecha de Worthen. También sabía que los padres de Rosario no eran ricos, pero un contacto de la CIA en Bogotá informó una mejora repentina en su situación financiera. A pesar de estas señales de alerta, la respuesta de la CIA fue lenta. En 1990 la CIA sospechaba de un topo, pero aún no sabía quién era. El reclutamiento de agentes soviéticos casi se detuvo porque la agencia no podía garantizar su protección. Ames fue transferido nuevamente, esta vez al Centro contra Narcóticos o el Centro contra Narcóticos. En esta etapa, las sospechas de que Ames fuera un topo crecían, por lo que permaneció en el Centro contra Narcóticos el resto de su carrera en la CIA. El acceso de Ames a información de alto secreto que podría haber interesado a los soviéticos era más limitado en este rol y, por lo tanto, se pensó que podría hacer menos daño si más tarde resultaba ser un espía. Cuando el foco se centró en Ames, el equipo habló con varios de sus colegas y amigos.
Lo que aprendieron fue bastante impactante. Algunos dijeron que no se habrían sorprendido si Ames fuera un espía. Se decía que desobedecía a sus jefes, dejaba la caja fuerte abierta, recibía muchas llamadas de diplomáticos soviéticos y ostentaba riqueza inexplicada. A pesar de todo, la Oficina de Seguridad de la CIA decidió que lo descubierto sobre Ames en las entrevistas no valía la pena continuar. Sin embargo, Ames tuvo que someterse a una segunda prueba de polígrafo de acuerdo con la regla de 5 años de la agencia. El 12 de abril de 1991, Ames tomó su prueba, pero esta vez falló miserablemente después de ser cuestionado sobre el origen de su riqueza. Su explicación insatisfactoria fue que su esposa Rosario recibía una asignación de su adinerada familia en Colombia, pero la prueba mostró que estaba siendo engañoso. La CIA sabía que Rosario no era de familia rica, pero el operador del polígrafo, sin saber de la investigación de Ames, detuvo la prueba sin explicación. Pensó que era una prueba rutinaria, creyó que arrojaba falsos positivos y le pidió a Ames volver días después para repetirla. Así lo hizo y pasó con honores porque no se hicieron preguntas sobre su dinero. Tras revisar su expediente, el equipo de la CIA le otorgó a Ames un certificado de salud limpio. Por el momento, Ames creía que el calor había disminuido, pero a pesar de todos los errores de investigación de la CIA, todavía había mentes brillantes y profesionales dedicados trabajando incansablemente para descubrir la verdad. La CIA se enfocó en Ames cuando sus colegas y el equipo notaron una mejora notable en su apariencia y estilo de vida. Sus dientes antes amarillos ahora estaban cubiertos, y su ropa pasó de barata a trajes a medida que ni sus superiores podían pagar. A pesar de su salario anual de $60,000, Ames estaba viviendo una vida de lujo. Tenía una casa de $500,000 en un exclusivo suburbio de Arlington, Virginia, pagada al contado. Conducía un Jaguar de lujo y había gastado decenas de miles de dólares en remodelación y redecoración de su casa. Sus facturas telefónicas pasaban los $6,000 al mes por llamadas de su esposa a Colombia, y tenía tarjetas de crédito premium cuyos pagos mínimos superaban su salario. Tras años de callejones sin salida y desvíos, el equipo de la CIA finalmente centró su atención en Ames. En la primavera de 1993, la CIA y el FBI lanzaron una exhaustiva investigación sobre Ames. Agentes del FBI y expertos realizaron intensa vigilancia física y electrónica, revisaron su basura e instalaron un rastreador en su auto. Durante 10 meses, Ames fue sometido a una vigilancia implacable. Las búsquedas en su casa revelaron documentos y otras pruebas que vinculaban a Ames con el Servicio de Inteligencia Exterior ruso. El 13 de octubre de 1993, los investigadores vieron a Ames marcar un buzón con tiza, señal para los rusos de que quería reunirse en Bogotá, Colombia. Se permitió a Ames viajar a Bogotá en 1993, pero fue cuidadosamente y constantemente observado. Para cuando regresó a los Estados Unidos más tarde ese año, el equipo de investigación tenía suficiente para justificar que las autoridades aprobaran un plan de arresto. Cuando Ames fue programado para una conferencia en Moscú en 1994, el FBI decidió no esperar más por temor a su posible deserción. El 21 de febrero de 1994, la red finalmente se cerró sobre Aldrich Ames, de 52 años. Fue arrestado fuera de su casa en Arlington. En el momento de su arresto, Ames protestó: "Están cometiendo un gran error. Deben tener al hombre equivocado". Minutos después de que Ames fue puesto bajo custodia, Rosario también fue arrestada dentro de la residencia. Al día siguiente, el Departamento de Justicia acusó a Ames y Rosario de espiar para la Unión Soviética y Rusia. El 28 de abril, Ames se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua. Por un acuerdo de culpabilidad, la esposa de Ames fue condenada a 5 años por evasión fiscal y conspiración para espionaje. Tras el arresto de Rosario, el FBI halló en la casa de Ames muchos artículos de lujo, 60 bolsos, más de 500 pares de zapatos y 165 cajas de pantimedias sin abrir. En la corte, Ames admitió haber delatado a casi todos los agentes soviéticos de la CIA y otros servicios estadounidenses y extranjeros que conocía. Admitió haber proporcionado a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a Rusia una gran cantidad de información clasificada.
Se estima que las acciones de Ames llevaron al compromiso de al menos un centenar de operaciones de inteligencia estadounidenses y a la ejecución de al menos 10 fuentes. Además, la traición de Ames a los métodos de la CIA permitió al KGB utilizar agentes controlados para alimentar a los Estados Unidos tanto con inteligencia genuina como con desinformación desde 1986 hasta 1993. Parte de este material de alimentación se incorporó en los informes de inteligencia de la CIA, varios de los cuales incluso llegaron a 3 presidentes. Ames dijo no temer ser atrapado por el FBI o la CIA, sino por desertores soviéticos, ya que casi todos los estadounidenses encarcelados por espionaje fueron delatados por una fuente soviética. Preguntas candentes en Washington. ¿Cómo pudo haber tardado tanto tiempo para arrestar al oficial de la CIA de más alto rango acusado de venderse a los rusos? Sin duda te preguntas cómo se permitió que esto sucediera y durara tantos años. Ames operó 9 años libremente destruyendo casi toda la inteligencia soviética y rusa en Estados Unidos pese a las señales de alerta. La CIA recibió fuertes críticas por no enfocarse antes en Ames, considerando su notorio aumento de nivel de vida. Hubo un alboroto en el Congreso americano cuando el director de la CIA, James Woolsey, decidió que nadie en la agencia sería despedido o degradado como resultado del manejo de la investigación del topo que duró años. El gobierno de Estados Unidos siguió investigando el caso de espionaje y los comités de inteligencia del Senado y la Cámara publicaron informes condenatorios sobre lo que llamaron el caso más devastador de la historia del país. Pasaron muchos años antes de que se reparara el daño a la reputación de la CIA, y algunos podrían argumentar que hasta el día de hoy la herida aún no se ha curado completamente. La larga lista de fuentes que Ames comprometió cuenta una historia desgarradora. Entre los comprometidos estaban Oleg Gordievsky y Adolf Tolkachev. Gordievsky era el jefe de la estación del KGB en Londres que se convirtió en espía para la inteligencia militar, 6 como resultado de sus convicciones ideológicas. Gordievsky fue expuesto como un agente doble por Ames en 1985. Gordievsky tuvo mucha suerte en que él y sus manejadores de Mi-6 lograron realizar una fuga elaborada. Adolf Tolkachev no tuvo tanta suerte. Adolf Tolkachev, ingeniero eléctrico y diseñador principal en Phasetron, filtró información a la CIA de 1979 a 1985, revelando secretos de radar, misiles y aviónica a Estados Unidos. Arrestado en 1985 tras ser delatado por Ames y Edward Lee Howard, fue ejecutado en la Unión Soviética en 1986 por traición. Hoy Ames cumple su condena en el sistema penitenciario federal. Rosario cumplió su condena de 5 años y fue liberada, después de lo cual regresó a vivir a Colombia. Sigue sin aclararse si Rosario sabía que Ames espiaba para los soviéticos y por cuánto tiempo. Se cree que ella supo de las actividades de Ames hasta el verano de 1992 al hallar notas operativas en su billetera. Las llamadas entre Ames y Rosario en 1993 indicaban que, aunque ella no sabía toda la traición de su esposo, sabía que él se reunía con agentes del KGB. Sin embargo, incluso si ella no conocía la imagen completa y la verdadera fuente de la riqueza de su esposo desde el principio, no tuvo problemas para gastarla y ser cómplice en la presentación de declaraciones de impuestos falsificadas junto con su esposo. La narrativa de Aldrich Ames, ya sea pintada como un héroe o un traidor, es en gran medida una cuestión de perspectiva, un reflejo del punto de vista histórico de uno, y quizás de qué lado de la cortina de hierro uno llamaba hogar. Lo que sigue siendo indiscutible, sin embargo, es la audaz escala del engaño de Ames. Llevó a cabo la mayor traición en la historia de la inteligencia estadounidense, actuando con sorprendente descaro y apenas ocultando sus acciones en su vida diaria. Ames no actuaba por convicciones ideológicas como algunos espías. Su traición, motivada por la avaricia, superó cualquier escrúpulo moral sobre las consecuencias. Conocía los riesgos y el peligro para otros, pero siguió adelante sin importar el posible costo humano. Al final, el precio de la traición de Ames fue alto. Al menos 10 hombres encontraron un final prematuro. Sus vidas se intercambiaron por los adornos de la riqueza, una casa más grande,
un Jaguar de segunda mano y una colección de bolsos de diseñador. Algunos creen que no todos los agentes comprometidos pueden atribuirse a Ames ni a otros topos identificados antes o después de su arresto. Durante su interrogatorio, la línea de tiempo de los eventos proporcionada por Ames no siempre coincidía con los eventos que ocurrieron. Esto ha llevado a algunos a creer que había o hay otro topo desconocido dentro de las filas de la CIA. Tal vez aún hoy haya otro topo en la inteligencia de Estados Unidos de América filtrando secretos y causando problemas. Solo el tiempo dirá si habrá otro como Aldrich Ames. Gracias.